Hoy el Lord de Pastor Principal que está en el monte, Pastora Cristal Kim predicará el sermón titulado El fruto del Espíritu, la paz. Muchas gracias a Coro Emmanuel y Orquesta por su alabanza. También gracias a hermana Kim Jong-un, el equipo de Perla por su alabanza especial. Y gracias a Canal SN por el Manmin Magazine. Y gracias a Evangelista Andambi por su testimonio. Amados hermanos y hermanas en Cristo, la semana pasada nosotros tuvimos los días feriados tradicionales que se llama Chuseok. Chuseok es un día de acción de gracias de Corea. Este año preocupamos por la cosecha, porque este año tuvimos varias veces las tormentas, pero gracias a Dios Padre cosechamos abundantemente este año también. Personalmente yo vi una manzana muy grande y parecía muy dulce. Mirando esta manzana muy bonita, me dio muy felicidad. Y eso se pensaba por un momento, y se parece más bonita a los ojos de agricultores, porque ellos cosecharon por sus manos, con sus manos. Ya pasó este año y estamos en casi cuarto trimestre. ¿Cuántos frutos ustedes tienen en este año? Un miembro me dijo con su testimonio y me dijo que este Chuseok, los días feriados, era muy diferente comparando con el año pasado. Y antes siempre quería descansar. Y eso, el fin de los feriados, siempre quería descansar más. Pero este año este miembro no quería descansar más, porque por el plazo de los días feriados no había la reunión de Daniel. Eso, anhelando a orar más, este miembro sentía su propio cambio. Y así, aunque nosotros no cambiamos drásticamente, a veces en nuestra vida diaria nosotros sentíamos el cambio de nosotros. Y así, repasando nuestra vida, si ustedes pueden checar, pueden sentir su cambio, entonces creo que podría sentir la abundancia. Juan capítulo 15, versículo 8 dice: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así, Dios Padre siempre espera que nosotros seamos los frutos abundantes. Eso, el resto de este año, por favor, seguimos la voz del Espíritu Santo y cosechamos los frutos espirituales. Es mi oración para ustedes. Esperando estos frutos abundantes, hoy, primeramente yo explicaré sobre los frutos del Espíritu Santo, especialmente, primeramente sobre el gozo, porque en el sermón pasado yo no pude terminar sobre este tema, gozo. Por un momento repasamos. El gozo espiritual no es un gozo temporal. No será afectado por el ambiente. Es decir, el gozo espiritual es un gozar y gozar en cualquier situación. Es decir, aunque tenía dificultad, podía ser gozoso. Es el gozo espiritual. Para cosechar este gozo espiritual, primeramente deben despojarse de la carne. La carne simboliza la mutación y corrupción. Si tiene este tipo de corazón carnal, entonces a veces puede ser gozoso, pero perdería este gozoso por causa del ambiente. Además, la carne simboliza el pecado y naturaleza pecaminosa. Por causa de esto, sentirá el dolor mental. Y eso, primeramente,
primeramente debemos despojarnos de esta carne. Después, despojarnos de la carne. Segundo, debemos seguir a los deseos del Espíritu Santo. Gozo espiritual no podemos tener aunque queremos tener. Y solamente podemos recibir de parte de Dios. Y por el Espíritu Santo podemos recibir. Para esto, naturalmente debemos seguir a la voz y los deseos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se complace y nos dará ese fruto de gozo. El tercero, debemos sembrar con gozo y agradecimiento. Pero en el sermón pasado no pude explicar sobre esto. Hoy continuaré sobre gozo. Hermanos, los hijos de Dios Padre pueden agradecer y estar gozosos siempre, porque nosotros debíamos morir. Pero gracias a Dios Padre y de Jesucristo podemos vivir y recibir la vida eterna. Además, los miembros de Amén pueden experimentar en varias veces, gracias al espacio de Pastor Principal. Además, gracias a Pastor Principal, nosotros conocemos la Nueva Jerusalén y podemos correr más ardientemente. Eso estamos muy agradecidos. Sobre todo, Dios Padre nos ama tanto. Es a través del amor de Pastor Principal podemos sentir este amor de Dios Padre, por los cuales nosotros naturalmente podemos agradecer a Dios Padre en cualquier situación. Pero nosotros no debemos pensar que esa gracia es natural, sino debemos apreciar esta gracia y agradecer a Dios Padre. Buscando esta condición de agradecimiento, nosotros podemos sembrar el gozo de agradecimiento en nuestra vida. Si sembramos así, entonces Dios Padre nos dará la cosecha de más agradecimiento y gozo. Pero ¿cómo están ustedes? Alguien dice, yo también conozco la gracia de Dios Padre, pero la situación actual no me da felicidad. En mi corazón estoy feliz, pero mi carácter es muy tímida y eso no puede expresar bien. O a veces algunos no quieren expresar por su carácter, solamente quieren agradecer en su corazón y mente. Alguien dice, estoy feliz, pero mi semblante era así. Pero si vive así, entonces no puede cosechar el fruto del gozo. Eso para cambiar. Para cosechar el fruto de gozo, usted debe expresar su agradecimiento y gozo activamente, ya que conocemos y creemos en Dios Padre, y eso debemos agradecer a Dios Padre. Además, nosotros debemos expresar este agradecimiento y gozo con expresión, es decir, no solo con corazón, sino también en nuestra vida debemos expresar nuestro agradecimiento y gozo, a veces por ofrenda y por la palabra y por alabanza. Además, nosotros no debemos tener ninguna mutación en este gozo. Si vivimos así, entonces podemos cosechar el fruto de gozo. Nuestro pastor principal nos dijo que cuando era nuevo creyente, siempre buscaba la condición de agradecimiento para ofrecer a Dios Padre más. Ahora no quiero decir sobre la ofrenda, sino debemos expresar el corazón de agradecimiento a Dios Padre con nuestra acción y con nuestra palabra. Y director Bongnim también nos dijo en la reunión de Daniel, ella siempre buscaba las condiciones de agradecimiento diariamente y escribía en su diario. Y así nosotros buscamos la condición de agradecimiento y sembramos el gozo y agradecimiento a Dios Padre. Si sembramos así continuamente, entonces Dios Padre nos dará más gozo. Entonces, por fin, podremos cosechar el fruto de gozo espiritual. Hasta ahora, yo he explicado cómo podremos cosechar el fruto del gozo. Además de esto, Pastor Principal nos explicó una cosa más. Aunque tenemos el fruto del gozo espiritual, a veces podemos tener una angustia, porque
hasta santificarnos por completo. Por causa de nuestro pecado y debilidad, a veces sentimos la angustia. O en otro caso, cuando vemos a las almas que andan para la muerte y sentimos la angustia. Esta angustia es agradable a Dios Padre. Si sentimos esta angustia, podemos orar más ardientemente por el reino de Dios Padre. Además, guiando y cuidando a las almas, nosotros tenemos muchas angustias. Esta angustia es agradable a Dios Padre, es la verdad. Y Dios Padre aceptará con gozo. Por lo tanto, aunque tenemos esta angustia espiritual, nosotros no perdemos el gozo profundo. No desmayamos, ni desanimamos, sino mantenemos el gozo y agradecimiento a Dios Padre en lo profundo del corazón. Pastor principal tiene esta angustia espiritual mucho para nosotros y para los pecadores del mundo, y sembraba con muchas lágrimas y sacrificio y angustia. Pero 2 Corintios capítulo 2 versículo 4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Y así, gracias a las lágrimas del pastor principal, muchos miembros podían sentir el amor de Dios Padre. Gracias a esto, muchos ya están sobre la roca de la fe y al interior del Espíritu y Espíritu completo. Amorosos hermanos y hermanas, en el mundo se dice, el ataque es la mejor defensa. Ahora tiene tristeza en la vida cristiana ahora, entonces deben cambiar desde ahora en adelante. Por favor, busca cómo puede agradar a Dios Padre y practica en su vida real. Hermanos, y nosotros cada uno tenemos la medida de la fe de cada uno. Conforme a la medida de la fe de cada uno, nosotros debemos practicar la palabra de Dios Padre. Pero cuando no practicamos suficientemente, sentimos la tristeza y angustia en nuestra vida. Hermanos, por ejemplo, y los nuevos creyentes que han recibido al Señor Jesucristo recientemente no tienen buena medida de la fe, pero ellos siempre quieren leer más Biblia y quieren participar en la reunión. Y gracias a esta práctica, ellos siempre mantienen el gozo espiritual. Por ejemplo, antes en nuestra iglesia hicimos la reunión de avivamiento. En aquel momento tuvimos 3 veces de reunión de avivamiento al día. Entonces, los miembros que vivían de lejos tenían que estar en la iglesia todo el día para participar las reuniones. Pero ellos siempre tenían la cara muy feliz. Así, si practicamos mucho, entonces sentimos más gozo, porque Dios Padre nos da este gozo espiritual. Es decir, si practicamos más de nuestra medida de fe, entonces sentiremos más felicidad. Pero al contrario, aunque no comete pecado, si no practica suficientemente comparando con la medida de fe, entonces perdería el gozo. Eso nuestra práctica deben crecer. Y a medida que crecemos nuestra medida de fe, debemos practicar más. Es decir, para mantener el gozo espiritual, nosotros debemos buscar cómo agradar a Dios Padre. Por supuesto, para agradar a Dios Padre por completo, debemos entrar en el espíritu completo, el quinto nivel de fe. Pero antes de entrar en este quinto nivel de fe, en su propio nivel de fe, usted debe buscar cómo puede agradar a Dios Padre y practica. Entonces Dios Padre le dará el gozo espiritual. Sin mutación, si vivimos así, podemos cosechar el fruto de gozo espiritual. Dios Padre siempre quiere que nosotros tengamos este fruto de espíritu para mantener la vida feliz.
Además, Dios Padre quiere que nosotros tengamos todos los frutos del Espíritu Santo y entremos en la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, por favor, cosechen abundantemente el fruto del Espíritu Santo y sean el fruto de gozo ante Dios Padre y ante el Pastor principal. Es mi oración por ustedes. Desde ahora en adelante, les explicaré sobre la paz. Tercer fruto del Espíritu Santo. ¿Quién pregunta a ustedes? Usted puede ser el Hijo de Dios Padre, entonces, ¿qué sentiría ustedes? Alguien puede decir, único Hijo de Dios es Jesucristo. O alguien puede pensar, está bien, yo quiero ser Hijo de Dios. Creo que la mayoría de ustedes quieren responder como este. Mateo capítulo 5, versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Hijo de Dios no significa el único Hijo de Dios Padre como es Cristo, sino si seamos pacificadores, entonces Dios Padre nos trata como a hijos, y eso, la paz, es gran bendición. Santiago capítulo 3, versículo 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es para cumplir la justicia en su corazón. Por favor, escuchen cuidadosamente la palabra sobre la paz y tenga la cosecha de paz hoy. Hoy yo explicaré en tres categorías. Primero, para cosechar. ¿Qué debemos hacer para cosechar los frutos de la paz? Y la paz con Dios, la paz con nosotros mismos, la paz con todos. El segundo, explicaré el proceso. En el proceso de cumplir la paz, ¿qué debemos cuidar? Por último, tercero, explicaré el resultado de cosecha de paz. La semana pasada, en los días feriados, Chuseok, y creo que ustedes tenían muchas reuniones con su familia y con sus parientes y lo pasaron muy bien. Creo que gracias a ese cambio espiritual, creo que ustedes podían compartir el amor espiritual y con sus parientes. Y a través de esto, y podían cosechar muchas paz con sus parientes, yo creo. Un miembro me dio un testimonio. Esa hermana siempre sentía un pesado en la reunión con los parientes, porque hablando con sus parientes y su familia, y sus parientes también son cristianos y a veces discuten sobre el contenido de la Biblia. Eso, esta hermana siempre sentía una tensión antes de reunión con sus parientes. Pero este año, en el fluir del Espíritu en nuestra iglesia, esta hermana siempre oraba para quebrantar su soberbia y autoconcepto. Y eso, antes de este Chuseok, ella oraba mucho para tener un nuevo punto para cambiar en este Chuseok. Eso, reflexionándose, esta hermana no quería discutir más con sus parientes. Orando ardentemente, esa hermana podía reflexionarse otra vez sobre ella misma y preguntaba a sí mismo, ¿realmente discutía con sus parientes para vencer o para vencer o para enseñar bien? Se dio cuenta de que realmente ella discutía con sus parientes solamente para vencer, es decir, con soberbia y autoconcepto. Después de darse cuenta de esto, ella ha cambiado. Eso, este año, en los feriados, ella no discutía más. Solamente cuando sus parientes preguntaban sobre la Biblia, ella mostraba la sonrisa. Hasta el año pasado siempre pensaba algo sí, algo no. Pero este año no quería discutir, sino y objetivamente pensaba y explicaba conforme a la palabra de Dios Padre. No quería discutir más. Sintiendo este cambio por sí mismo, ella sentía gran agradecimiento.
Además, hablando con sonrisa, su pariente también no quería discutir. Mirando esa sonrisa de su pariente, ella se dio cuenta otra vez. El problema hasta el año pasado. Y eso este año podía pasar muy bien. Así, y gracias a este experimento, ella podía darse cuenta, la paz realmente es preciosa. Y se arrepentía ante Dios Padre porque no podía mantener la paz hasta el año pasado. Y sentía gran vergüenza ante Dios. Y agradecida a Dios Padre porque gracias a la paciencia del pastor principal, ella podía cambiar. Hermanos, muestra confesión. Los hijos de Dios Padre, como los hijos de Dios Padre, debemos mantener la paz con todos, porque Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, si es posible, es cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, ¿qué debemos hacer para tener la paz? Primero, debemos cumplir la paz con Dios. Para cumplir la paz con Dios, no debemos tener ningún muro de pecado. El primer hombre, Adán, vivía en el huerto de Edén. Y Dios Padre lo creó con su mano. Y tenía gran intimidad. Y podía comunicarse con Dios. Pero debido al pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del bien, Adán no podía comunicarse con Dios más, sino se escondía para evitar el rostro de Dios Padre. Antes sentía gran intimidad, pero ahora sentía mucho temor. Es decir, se ha quebrantado la paz entre Dios y Adán. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 dice, «He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Es decir, por el pecado se ha quebrantado la paz. Y eso entre ustedes no tiene paz con Dios. Entonces, primeramente, deben arrepentirse y deben cosechar los frutos dignos de arrepentimiento para recuperar la paz con Dios. Pastor principal nos explicó el cambio verdadero a través del arrepentimiento. Y nuestro pastor principal no conocía al Señor de nacimiento y algún antes un día conocí al Señor y es al principio lágrima mucho solamente después a conocer a Dios y gracias al recibir el Espíritu Santo y gracias a la sanidad divina, pastor principal lágrima y agradecía a Dios Padre. Pastor principal conocía al Señor el 17 de abril y el mismo año, en octubre, podía participar en una reunión de avivamiento y podía escuchar el sermón verdadero. Gracias a ese sermón, pastor principal podía darse cuenta cuál es el pecado y eso podía arrepentirse con gran lágrimas. Y gracias a ese arrepentimiento verdadero, pastor principal podía determinarse a vivir conforme a la palabra de Dios Padre. Pastor principal nos dijo, con ese ejemplo, cuando nos arrepentimos, podemos hacer determinación verdadera. Y así, arrepentimiento nos hace vivir conforme a la palabra de Dios Padre. Y eso, con todo nuestro corazón, debemos despojarnos de pecado y maldad para mantener la paz con Dios Padre. Aunque no sea santificado por completo, y cada uno debe practicar la verdad conforme a la medida de la fe, entonces puede mantener la paz con Dios Padre. Eso hasta cumplir la paz con Dios por completo, usted debe mantener su carrera de la fe. Para cosechar la paz, segundo, debemos mantener la paz con sí mismo. Ahora yo explico sobre la manera de
tener la cosecha de paz. Un miembro se pregunta a sí mismo cuando escuchaba la palabra del pastor principal sobre paz. Y el pastor principal nos enseñó que nosotros debemos tener la paz con nosotros mismos. Eso este miembro se preguntaba a sí mismo, ¿hay otro yo? ¿Hay otro ego? Pero hermanos, pastor principal nos explicó con ejemplo de Romanos capítulo 7. Y por Romanos capítulo 7, apóstol Pablo enseñaba, nos decía que hay varias cosas, varios tipos de corazón en nuestro corazón. Antes de cumplir el espíritu en nuestro corazón, hay varios corazones en nuestro corazón. El corazón de verdad y la conciencia y el corazón de falsedad. Hasta haya abandonado por completo el corazón de falsedad y nosotros lucharemos. En nuestro corazón se lucharán el corazón de verdad, el corazón de falsedad. Es decir, si tenemos la maldad en nuestro corazón, si no tenemos la falsedad y maldad en nuestro corazón, podemos seguir a la voz del Espíritu Santo. Pero cuando tenemos la maldad, nosotros no podemos vivir así. Odio, enfado, envidia, codicia y avaricia. Por causa de esto, nosotros nuestro corazón será agitado. Y debido a esta cosa mala, sentiremos gran molestia y queja y incomodidad. Además, cuando el corazón de falsedad y el corazón de verdad tiene casi misma fuerza, entonces se luchará siempre y sentiremos más angustia. Por ejemplo, nuevos creyentes no sentirían ese tipo de angustia porque para ellos el corazón de falsedad es más grande. Y eso aunque comete el pecado y no sentirá vergüenza. Pero escuchando la palabra de santidad continuamente, nosotros cultivamos la justicia en nuestro corazón. Y eso, en ese proceso, el corazón de verdad crecerá continuamente. Eso cuando cumple 50% y 50%, estos corazones se lucharán más activamente. Romanos capítulo 7, versículo 21 al 24 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como esta confesión de apóstol Pablo, nosotros sentiríamos gran angustia. Es decir, debido a la lucha entre dos tipos de corazones, nosotros sentiremos gran angustia. Es para mantener la paz con sí mismo, deben santificarse a través de la oración ardiente. Aunque no sea santificado por completo, si sigue a los deseos del Espíritu, entonces usted podría cumplir la paz con sí mismo. Pero hay una cosa muy diferente. Por ejemplo, algunos miembros siempre tratan de vivir conforme a la palabra de su Padre, pero no pueden tener la paz. Es por causa de la soberbia y autoconcepto y su carácter fuerte. Por ejemplo, algunos tienen soberbia y autoconcepto de la ley. Por ejemplo, Job era en esa categoría. Antes de la prueba, Job también oraba y guardaba la palabra de Dios Padre ardientemente, pero en su corazón no lo hacía por el amor a Dios Padre. Es decir, por el temor lo hacía. Y trabajaba fielmente. Tal persona siempre tenía un temor en su corazón. Eso cuando viola la ley, entonces perdería el gozo. Esta persona siempre siente un pesado en su corazón y no puede crecer drásticamente la manera de la fe. Y si está en esa categoría, usted no deben pensar ¿qué debo hacer? Y en esta manera ustedes no deben cargar más, sino deben concentrarse en el amor de Dios Padre. Deben tratar de amar a Dios Padre con corazón profundo. Si siente ese amor de Dios Padre, puede tener la paz. Además, ante testimonio, ustedes no deben pensar los mandamientos como un obligo, sino como obligación, sino deben entender por qué Dios Padre nos ha dado ese mandamiento. Dios Padre nos ha dado
ese mandamiento para guiarnos al reino de Dios Padre, reino de los cielos. Sintiendo este amor, si guarda los mandamientos, entonces sería más fácil. Hay otro caso. Algunos no pueden tener paz con sí mismo por causa de pensamiento negativo. Es decir, aunque trataba de vivir conforme a la palabra del Padre, pero no tiene buen éxito, entonces reprocha a sí mismo demasiado y se desanima por causa y siempre preocupa la vida de otros y siempre preocupa de perder la pérdida de amor de su vecino. Tal personas deben ser el niño espiritual. Los niños ante sus padres serán muy simples. No sentirán el temor, sino cuando hace un error, entonces se abrazará en el seno de sus padres y deciría, padre o madre, lo siento mucho, no vuelvo a hacer más. Gracias a esta actitud, los padres perdonarán con gozo. Por supuesto, no deben repetir el mismo error. Ahora lo que quiero decir, este niño realmente no quiere volver a hacer otra vez y quiere hacer bien en el futuro. Entonces sus padres perdonarán. Entre nosotros y Dios Padre también. Cuando seamos como este niño espiritual, y Dios Padre nos perdonará fácilmente. Por supuesto, a veces nosotros recibimos la prueba y el refinamiento y castigo por causa de nuestro pecado. Puede ser humillado, pero si ama a Dios Padre, si siente el amor de Dios Padre, entonces puede recibir este castigo con gozo. Porque la Biblia dice, Dios Padre no castigará a su bastardo. Y eso, ante esta prueba y castigo, y sentiremos el amor de Dios Padre. La protagonista de Mami Megos de hoy también decía sobre esto. Y así, si sentimos el amor de Dios Padre, entonces puede vencer fácilmente el castigo del pecado. Gracias a esto puede confiar más en Dios Padre. Además, debido a esto, aunque ha sido más humillado, no le importaría ante otras personas, porque ya tiene una confianza en Dios Padre que no se exaltará otra vez después del cambio. Y eso, con este corazón, nosotros podemos mantener nuestra rectitud y amor a Dios Padre. Eso, los que tienen perspectiva negativa deben cambiar de idea. Ante su error, no deben desanimarse, sino como niño deben abrazarse a Dios Padre y deben cambiar, arrepentirse. Confiando en el amor de Dios Padre, deben acercarse más al Padre Dios. Si practica así, usted puede recuperar y cumplir la paz con Dios y con sí mismo. Para cosechar el fruto de paz, usted debe tener la paz con toda la gente. Hermanos, no creyentes también sienten la importancia de la paz. Y eso siempre quiere estar con sus amigos y compañeros íntimos. Pero los hijos de Dios Padre no deben tener la paz solamente con los amigos, sino también con los enemigos. Porque la Biblia dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Para tener la paz con toda la gente, ¿qué debemos hacer? Primero, no debemos insistir en nuestra propia razón y opinión. Hermanos, toda la gente tiene su propia cultura y contenido de educación será diferente. Y nosotros no debemos insistir en nuestro propio gusto. Eso es con soberbia y autoconcepto. Discutimos, entonces no podemos tener la paz. Para eso, Pastor Principal nos explicó algún ejemplo. Por ejemplo, en una casa hay un marido que quiere arreglar bien la casa, pero su esposa no quiere arreglar al principio.
por el amor a su esposa, el marido siempre arreglaba la casa. Entonces, naturalmente, su esposa tenía que ayudar a su marido. Pero la esposa no quería arreglar continuamente. Su marido tenía que arreglar a solas continuamente y se irritaba. Pensaba que su esposa era mal educada y no puede entender por qué su esposa no quiere arreglar. Limpieza la casa está bien, pero su esposa no quiere escuchar la petición de su marido. Al contrario, de parte de esposa también tenía la queja, porque limpieza la casa no debe hacer todos los días. Además, el marido puede arreglar a solas, pero ¿por qué tiene queja? Antes de casarse, su marido ama mucho a su esposa, pero ahora, después de casarse, ha cambiado y siempre reprocha por causa de limpiar la casa. Y así, ambas partes discuten en su propio lugar, entonces no pueden mantener la paz. Nosotros no debemos pensar en nuestro propio lugar, sino en el lugar de otros. Por eso, si pensamos en verdad, ahora la esposa tiene la culpa. Pero ahora lo que quiero decir es que para cumplir la paz, cada uno debe pensar en otro lugar y deben pensar en buena manera y deben tratar con amor, con corazón de amor. Eso para cumplir el amor, para cumplir la paz con todos, nosotros debemos despojarnos del pecado y naturaleza pecaminosa y hasta soberbia y autoconcepto. Cuando hacemos así, no tendremos ninguna lucha con nadie. Además de esto, para cumplir la paz verdadera con todos, nosotros debemos santificarnos para otros. La paz no es un simple paz con sonrisa y no lucha, no es la paz por completa. La paz espiritual es la paz más activa. ¿Y cuál es la paz verdadera? La paz no se porta indecorosamente y no sea orgullo, con corazón humilde y exaltar a otro, y sin parcialidad y servirá a otro, no por su verdadera fe, sino por la verdadera fe de otro. Puede pensar, aunque tiene buena opinión, y puede estar de acuerdo con la opinión de otro en la verdad. Para cumplir esta paz espiritual, usted puede llegar a ese nivel de sacrificarse su vida para otro. Hermanos, si realmente tiene este tipo de corazón sacrificioso, entonces, ¿quién quiere luchar con nosotros? Antes, pastor principal nos explicó un ejemplo, y eso otra vez yo quiero compartir ese ejemplo para que podamos entender la paz. Para cumplir la paz con todos, nosotros debemos hablar en la manera buena, en la manera bondadosa. Supongo que un hombre tiene una reunión en grupo en un restaurante, pero ha llegado tarde. Pero ya pasó mucho tiempo y esos otros miembros han comido mucho y eso solamente algunos platos estaban sobre la mesa. Los malos decirían, vosotros habéis comido todo, ahora tengo hambre, no hay nada que comer. Entonces, ¿esa palabra es verdadera? Creo que no. Todavía algunos platos ya están esto. Por eso la mayoría de las comidas fueron eliminadas por otros miembros. Pero los buenos decirían, lo siento porque llegó tarde. Y muchas gracias porque todavía están algunos platos. Y vosotros habéis comido bastante. Si hablaras entonces y otros miembros sentirían gran felicidad y gracias a la comprensión bondadosa.
Y así, la palabra buena, bondadosa, nosotros podemos dar la felicidad y en esa manera podemos cumplir la paz. Así, la paz no significa solamente no lucha, sino también cuando servimos a otros con corazón verdadero, podemos tener la paz con todos. Entonces, ¿qué debemos cuidar en el proceso de cumplir la paz? Además, cuando cumplimos la paz, debemos respetar el orden espiritual. Es decir, debemos cumplir la paz con Dios primeramente y luego debemos cumplir la paz con los hombres. A veces, algunos quebrantan la paz con Dios para tener la paz con los hombres. Por ejemplo, supongo que su familia es no creyente. Y eso, para tener la paz con su familia, si adora a los ídolos, entonces, por causa de esto, se ha quebrantado la paz con Dios Padre. Por causa de esto, tendrá más tribulación. Y debido a esa tribulación, se quebrará otra vez la paz con su familia. Y eso, para tener la paz verdadera con los hombres, nosotros debemos tener la paz con Dios Padre primeramente. Cuando tenemos la paz con Dios Padre nos hará tener la paz con los hombres, porque Proverbios capítulo 16, versículo 7 dice: cuando los caminos de hombres son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Eso siempre debemos pensar en la paz con Dios primeramente. Y otra cosa que debemos cuidar para en medio de cosechar la paz, nosotros no debemos ser egoístas y no debemos estar solamente en nuestro propio límite. A veces, escuchando la palabra de santidad, nosotros oramos ardientemente para cambiar nuestro corazón. En ese proceso, a veces recordamos la herida y tristeza del pasado. Por ejemplo, en el pasado, por causa de mi familia, de mis padres, yo tenía la herida. Debido a esta herida, yo pude tener la oscuridad y tinieblas en mi corazón. Orando así, nosotros cambiamos nuestra recuerda. Y Dios Padre y Espíritu Santo nos inspira a recordar esas cosas para que podamos cambiar. Pero en ese proceso, nosotros debemos cuidar. ¿Realmente usted era víctima simple y su familia era malo? ¿Realmente usted era bueno y eso ha sido víctima? Usted debe pensar objetivamente. Yo explicaré con ejemplo para que usted pueda entender más fácilmente. Es una parábola. Por ejemplo, supongo que es una casa, es un hogar, y los esposos siempre se luchan. Y supongo que este marido golpea a su esposa. Entonces, esta madre ha sido más nerviosa y eso siempre se desahoga con sus niños. Eso, si golpea a su marido, a esposa, entonces esa esposa golpea a su niño con emoción y resentimiento. Cuando su niño era muy pequeña y sentirá dolor corporal y llorará mucho y la herida del corazón se ha sembrado. Pero después de crecer, este niño puede tener el rencor y enfado contra sus padres y sentirá más queja. Además, puede estar contra sus padres y luchará con su papá y mamá. Es una situación muy lamentable. Después de crecer, supongo que este niño, después de crecer, ha venido a la iglesia, haya venido a la iglesia, y escuchara la palabra de santidad.
y se dio cuenta de la tristeza y oscuridad que está en su corazón. Entonces, creo que este miembro recordara la violencia de su madre cuando era niño. Si pensaba como egoísta, entonces pensaría, su mamá es una acusadora y él mismo es una víctima. Tal personas no quieren ser con los miembros que tienen carácter fuerte como su mamá. Pero hermanos, el problema no es simple. 부모님을 통해서 심어진 악이 있죠. 그게 혈기고 감정이고 미움이라면 분명히 심어졌기 때문에 내 안에 있고 또 대들거나 같이 싸웠을 때 나도 행함으로 또 Realmente, en el pasado, este niño estaba contra su madre, es decir, discutía con su mamá. Pero cuando oraba, no recordaba esta maldad propia, sino siempre pensaba que él era víctima. Con este tipo de corazón no puede santificarse más rápidamente. Es decir, por supuesto, deben curar la herida del pasado. Pero curando la herida del pasado, ustedes deben recordar la maldad de ustedes, la culpa de ustedes también. Además, algunos están felices después de escuchar la palabra de santidad y la palabra de la luz. Y eso siempre quiere acercarse a los hombres del Espíritu. Pero, lamentablemente, no quiere estar con su familia anterior, con su familia. Por ejemplo, si tiene una herida de pasado por causa de su miembro de la familia, entonces siempre quiere estar en la iglesia, no quiere estar con su familia. Es decir, no puede expresar su amor activamente a su familia. Es decir, tal personas deben pensar, por supuesto, por causa de la herida pasado no puede expresar su amor a su familia, pero en otra parte, por causa de la maldad, usted no puede practicar el amor a su familia. Eso ahora tiene una herida por causa de sus padres, entonces debe recordar la maldad que hacía a sus padres. Hermanos, normalmente las personas no quieren recordar la culpa suya, sino la culpa de otro. Y eso, y la Biblia dice, porque verás la paja de tu hermano y no echas de ver la viga de tu ojo tuyo. 부모님이 우욱함으로 심었다면 자신에게도 그런 것이 있으므로 그것이 들보가 되어 상대가 그런 모습이라면 더 싫은 것인데 이러한 상대를 판단하고 정죄하는 Además, por causa de la maldad que está en nuestro corazón, nosotros no queremos ver la maldad de otros. Por ejemplo, si tiene mucho enfado, entonces siempre critica y condena a las personas que tienen mucho enfado. Eso en nuestra iglesia. Algunos no quieren estar con sus hermanos en Cristo y tiene una gran parcialidad, como una dieta desequilibrada. No quiere mantener la paz con todos. Él solamente tiene paz con algún grupo y con otro grupo no. Una dieta desequilibrada no puede mantener la paz con todos. Tal personas deben curar su herida del pasado, sino también deben buscar la maldad del pasado para recuperar la paz con todos. Otra cosa que debemos debemos cuidar, usted debe checar su malentendido sobre la paz. Por ejemplo, de parte de ustedes no tiene queja y rencor, pero su compañero quebranta la paz, entonces, ¿quién tiene la culpa? Aunque su compañero quebranta la paz, usted puede tener la culpa. Por ejemplo, por causa de su error, por causa de su palabra mala, su compañero sentía un dolor. Aunque por fuera no quebranta la paz por sí mismo, usted puede ser un origen de quebrantamiento de la ley. Puede ser un origen de la razón de quebrantamiento de la paz.
Si no puede sentir esta culpa suya, entonces no puede ser cambiado, no puede tener la paz con todos. Si realmente quiere tener la paz con todos, usted debe pensar en otro lugar. De parte de otras personas, usted debe checar, ¿realmente usted está tratando de cumplir la paz? Por ejemplo, y en el departamento, los jefes tienen este malentendido mucho. Aunque trata de tener la paz, pero realmente no. Por ejemplo, algunos jefes piensan que hacen bien a sus inferiores, a sus empleados, pero los empleados de veras tienen rencor y incomodidad en su corazón. Ahora quiero decir un ejemplo sobre esto. Supongamos que los miembros del departamento y jefe iban a un mismo restaurante. En el almuerzo, tiempo de almuerzo, había un montón de gente en el restaurante. Mirando a esta mucha gente, este jefe decía, ahora parece que está muy ocupado y eso ordenamos mismos platos. Entonces saldrá más rápidamente los platos. En mi caso, me gusta la sopa de pollo. Entonces, ¿cómo están ustedes? Hermanos, ordenar el mismo plato parece bien, porque puede comer más rápidamente. Parece que tiene razón. Pero ahora, este jefe decía, me gusta el pollo de jefe. ¿Cómo están ustedes? Creo que este jefe pensaba que preguntaba, no obligaba el orden del plato. Entonces, ¿quién podría decir, jefe, no quiero la posta de pollo, sino la sopa de carne? Eso ordenamos, la sopa de carne. ¿Quién podría decir entre los empleados? Por supuesto, y los empleados tienen el corazón de verdad, entonces puede obedecer a la voluntad de su jefe y no tendrá problema. Pero ahora lo que quiero decir es que este jefe ya decidió y aunque no habla y fuertemente, sino está obligando continuamente su decisión. Este jefe mismo no puede sentir esta culpa y error. Por causa de esto, los empleados tendrán la queja y resentimiento. Por causa de esto, no puede cumplir la paz. Ahora, ¿cómo dicen ustedes? Escuchando este ejemplo, ¿ustedes piensan en su propio jefe? Este miembro todavía está muy lejos de la paz. Ustedes no deben pensar así. Entre los compañeros también, para cumplir la paz, nosotros debemos cuidar, debemos cumplir la paz con corazón verdadero, con corazón, no solo con práctica. Además, en nuestra iglesia escuchamos muchas veces sobre la importancia de la paz, y eso por fuera siempre mantenemos la paz. Pero aunque tenemos la paz por fuera, si no tiene la paz en su corazón, no tiene sentido. Aunque no sea santificado por completo, y si escucha la palabra de santidad y trabaja en nuestra iglesia, creo que nadie quiere quebrantar la paz por fuera. Además, trabajaré en el reino de los cielos, reino del Dios Padre. Pastor principal siempre nos enseña la importancia de la paz. Es aunque trabajando en la iglesia, nosotros no quebrantamos la paz, ni discutimos, ni luchamos. Entonces, ¿ha cumplido el fruto de paz? Creo que no. El fruto del Espíritu Santo no es un fruto de fuera solamente, sino también el fruto del corazón. Y eso no tiene la paz en su corazón, entonces todavía no es completo. Por ejemplo, cuando su compañero no le elogia y no le sirve, en ese caso usted debe servir. Dentro de su corazón siente molestia, pero por fuera sirve bien. Además, continúa, siempre tiene que hacer igualmente, entonces amontonará la molestia en su corazón. Entonces algún día expresará por fin su molestia por fuera.
Es decir, al principio, y sirve a su compañero con sonrisa, pero dentro de su corazón tiene molestia pensando que, ¿por qué solo yo tengo que servir a este compañero? Si tiene esta molestia y amontona esta molestia continuamente, entonces no puede tener paz en su corazón. A veces nosotros no discutimos para evitar la discusión. Y en eso, por fuera, parece tener la paz, pero dentro de su corazón pensaría, ese hombre muy fuerte, y eso no quiere decir más. De esta manera está ignorando a otros. Eso por fuera tiene la paz, pero por dentro tiene molestia y resentimiento. Si tiene este tipo de molestia, no puede estar con su compañero con gozo. Además, puede murmurar de su hermano en otro lugar y decidiría, mi hermano es muy fuerte. Eso no quiere decir nada, pero yo no discutía, eso yo he hecho bien. De esta manera puede tener malentendido. Por eso, en este caso sería mejor que quebrantar la paz por fuera. Pero para cumplir la paz verdadera, nosotros debemos cumplir la paz no solo por fuera, sino también por dentro. No debemos servir a otros como obligación, sino por el amor debemos servir a otros. Además, con nuestro propio criterio, no debemos sonreír, sino debemos entender en lugar de otros. Si servimos con bondad y amor, entonces el Espíritu Santo inspirará a otros. Y eso los enemigos también cambiarán y sentirán la emoción. Y eso, aunque al principio no tenía paz, pero gracias al Espíritu Santo recuperará la paz. En bienaventuranza también se dice sobre la paz. Pastor Francisco nos explicó en el sermón de bienaventuranza, para tener la paz, nosotros debemos despojarnos de la falsedad y cumplir el corazón de bondad y santificarnos para otros. Así, para cumplir la paz por completo, nosotros debemos sacar nuestra culpa y malentendido en medio de cumplir la paz. De esta manera, debemos despojarnos de maldad y debemos mostrar y servir a otros activamente, entonces podemos cosechar por completo el fruto de paz. Por último, quiero decir, el resultado de cultivar la paz. Si cumplimos la paz, recibiremos la bendición física y espiritual. Pero antes de decir sobre bendición, quiero decir el caso opuesto, es decir, si quebrantamos la paz, entonces, ¿qué sucedería a nosotros? Creo que los que tienen la fe ya sienten la importancia de la paz, pero ¿por qué no puede cumplir la paz? Por causa de su egoísmo. Los egoístas siempre quebrantan la paz con su compañero, con su hermano. Por ejemplo, siempre se insiste en su propia opinión. Si piensa que su opinión está bien, entonces ignora. Además, sus compañeros deciden otra cosa, entonces no quieren trabajar más. Además, no quieren ver el mérito de otros, sino el mérito de otros. Además, murmura con rumor, y eso encizaña entre las personas. Tal personas tiene orgullo y el corazón de buscar lo suyo, y odio, y condenación, y prejuicio. Por causa de esa falsedad, esos egoístas quebrantan la paz. Si estas egoístas, entonces sus hermanos no pueden sentir la paz. Además, si este tipo de personas, entonces su organización, por ejemplo, su familia, su país, su iglesia, tendrá gran problema. Especialmente para trabajar por el reino del Padre. En la iglesia debemos mantener la paz. Porque si quebranta la paz, Dios Padre no puede obrar, sino Satanás.
y obrará. Por lo tanto, no tendrá el testimonio de la bendición. No puede glorificar a Dios Padre. Y eso, pastor principal siempre nos enseña sobre la importancia de la paz en el viaje misionero. Por eso, personalmente, tampoco recibirá la bendición y respuesta cuando quebranta la paz. Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presente tu ofrenda. Entonces, ¿qué tipo de bendición recibiremos cuando cosechamos el fruto de la paz? Cumplir la paz es la bondad, y eso Dios Padre nos dará la bendición física y espiritual. En la Biblia, Abraham, Isaac, etcétera, etcétera, los hombres de Dios trataban de cumplir la bondad, y Dios Padre les ha dado la bendición. Y los miembros de Mamín tienen este tipo de testimonio en su negocio y seguía la bondad y cumplía la paz. Por lo tanto, Dios Padre obraba para bien de todo y recompensaba con la bendición más grande. A veces algunos miembros fueron odiados con sus compañeros por causa de envidia y celo, pero de parte de él seguía la bondad, y eso servía con amor y bondad. Y luego sus compañeros se han convertido, y eso ha sido amigo íntimo y ayuda mucho. Nosotros tenemos este tipo de testimonio mucho. Además, si tenemos la paz con sí mismo, entonces sentirá gran tranquilidad y felicidad. Los hombres de espíritu siempre dicen, gracias a pastor principal a entrar en el espíritu. Además, los hombres de espíritu siempre dicen, estoy muy feliz y pacífico. Es decir, si entra en el espíritu, no necesita luchar más con sí mismo. Esta bendición es muy preciosa. Cuando sea santificado por completo, entonces no luchará con sí mismo más, sino su corazón será para el reino de Dios y para las almas. Eso si cumple la paz, entonces recibirá gran potestad y autoridad espiritual, y eso puede dar la paz con sus vecinos. Por ejemplo, un líder de la iglesia recibe esta paz, entonces gracias a su paz y habilidad y potestad, sus ovejas también pueden tener la paz con Dios gracias a la enseñanza de este líder. Además, este líder recibirá el amor de las ovejas. Y eso cada lugar, y cualquier lugar que este líder espiritual vaya y cumplirá el reino de Dios Padre. Además, con su poder puede quebrantar las obras de Satanás, y eso puede hacer estar firme el reino de Dios Padre y glorificar a Dios Padre. Y eso los pacificadores darán la bendición a sí mismo, también a sus vecinos, a su organización y a su nación, a la iglesia. Pero lo más importante entre la bendición es el ver a Dios, ver al Señor. Hebreos dice, seguir la paz con todos, la paz en la cual nadie verá al Señor. Hermanos, en esa tierra nosotros recibimos el cultivo de la humanidad en esa tierra. Y gracias al cultivo de la humanidad sentimos el amor de Dios y del Señor y de pastor principal. Pero después de pasar este cultivo de la humanidad, si no pudiéramos ver al rostro del Señor, entonces sentiría gran tristeza. Es para ver al Señor, debemos cumplir la paz. Como le dije en este sermón, cuando cumplimos la paz podemos ser hijos de Dios Padre. Y eso debemos anhelar a cumplir la paz por completo para ser el fruto del Espíritu Santo. Ahora, quiero decir la conclusión.
hermanos y hermanas en Cristo, hoy yo expliqué sobre el gozo espiritual por un momento y luego expliqué la paz entre los frutos del Espíritu Santo. Para cumplir la paz, yo expliqué la paz con Dios, la paz con sí mismo, la paz con todos. Y también nosotros debemos cuidar en medio de cumplir la paz. Es decir, cumplir la paz está en orden. Es decir, no debemos quebrantar la paz con Dios para cumplir la paz con los hombres. Además, no debemos ser egoístas para cumplir la paz. También no debemos tener malentendido y debemos checar esas cosas. Por último, yo expliqué 화평을 할 때 주의해야 될 점 중에 또 한 가지를 말씀을 드렸죠. 자, 이제 세 번째로는 화평을 이루었을 때 그 결과, 그 축복에 대해서. Tercero, yo expliqué sobre la bendición cuando cumplimos la paz. Hace unos días yo recibí una carta de una hermana de la iglesia. Esta hermana decía por su carta y está agradecida a Dios Padre y al Señor, a Pastor Principal, por su amor, porque ha recuperado la paz entre la familia. Estoy muy feliz porque en mi caso personalmente yo conocía muy bien la dificultad de su familia y eso por la carta muy corta me emocionó mucho. Creo que no solo esta hermana, sino también todos los miembros de Manmin, creo que la mayoría de ustedes tiene esta misma comprensión. Personalmente preparando este sermón y hablando este contenido, personalmente yo recibí mucha gracia. Primero, yo puedo sentir la gracia de Dios Padre otra vez. Dios Padre realmente quiere la paz de nosotros. Y eso, a través del pastor principal, Dios Padre no se explica detalladamente sobre la paz y la manera de cumplir la paz. Eso estoy muy agradecida sobre esta gracia. La otra gracia, yo sentí la gracia de Dios Padre, porque de parte de Dios, de parte del Señor, de parte del pastor principal, primeramente vino a nosotros y nos dio el amor. Primero hombre Adán cometió el pecado y quebrantó la paz. Después, en la historia del ser humano, mucha gente quebrantaron la paz por el pecado. Pero a pesar de esto, Dios Padre preparó a su Hijo Jesucristo y vino a nosotros y extendió su mano y para recuperar la paz. Nuestro Señor Jesús también, aunque conocía muy bien la maldad de los hombres, pero murió en la cruz como holocausto para recuperar la paz. Además de esto, nosotros, aunque tenemos la maldad y el pecado en nuestro corazón, pero el Espíritu Santo vino en nuestro corazón para recuperar la paz. Con gemidos indecibles, con oración intercesora, el Espíritu Santo está guiándonos para tener la paz con Dios. Antes no podíamos llamar a Dios como Padre, y eso llamamos como Jehová en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, y nosotros tampoco podíamos llamar a Dios como Padre, sino Dios. Pero gracias al Espíritu Santo, nosotros podemos llamar a Dios como Padre. Además, la Biblia dice, podemos llamar a Dios Abba Padre. El Espíritu Santo nos dio esta gracia abundante. Además, en nuestra iglesia, nosotros podemos tener esta gracia porque nosotros tenemos un hombre que conoce el corazón de Dios Padre. Cuando no conocíamos el corazón de Dios Padre, el amor de Dios Padre, y alguna gente extendió la mano y se sacrificó su vida y recuperó la paz. Es nuestro pastor principal. Antes, por causa del pecado mortal, nosotros no podíamos hacer nada, pero gracias al pastor principal, nosotros podemos hacer todo. Todo esto es gracias al amor del pastor principal. Dios Padre vino a nosotros, y Señor y pastor principal, y eso estoy agradecida.
recibiendo esta gracia muy grande. Nosotros no debemos tener la paz solamente entre nosotros, sino debemos compartir con toda la alma del mundo. Es decir, debemos evangelizar al mundo. En el mundo, muchos no creyentes sufren de violencia por causa del quebrantamiento de paz con Dios. Están bajo la cobertura de Satanás y eso no tiene paz entre familia, entre esposos, entre sus compañeros y sufren mucho. Eso para tal almas nosotros debemos anunciar la buena nueva y la paz que había recibimos de parte de Dios. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, y quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Y Juan capítulo 12 versículo 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Como el grano de trigo, Señor Jesús se sacrificó y murió. Y así, nosotros también debemos cumplir el corazón verdadero y practicar la bondad y amor para tener el fruto de la paz. Y así, como los hijos verdaderos de Dios Padre, en esta tierra debemos tener la potestad espiritual y en el cielo también debemos ser hijos preciosos. Meditando la palabra es mi oración por ustedes. Oramos juntos meditando la palabra de hoy. 우리 사랑하는 목자님께서 또 화평한 자는 정말 복이 있다 말씀하시며 하나님의 아들이 될 수 있다 하신 말씀을 보장해드리기 위해서 이와 같이 섬세하게 또 온전한 화평을 이룰 수 있는 귀한 말씀들을 풀어주셨사온데 다시 한번 우리가 양식 삼고 지식으로만 있는 것이 아니라 정명 범사의 모든 화평을 이루어드릴 수 있는 우리 모두가 될 수 있도록 축복하여 주옵소서. 감사드리옵고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 영상을 통해서 당회장님의 A través de la pantalla recibimos la oración por los enfermos de Pastor Principal. Si recibimos esta oración, por favor, pon tus manos sobre la parte de enfermedad. Si no tiene enfermedad, por favor, pongan sus manos sobre el pecho para recibir la respuesta. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias fuera, toda enfermedad contagiosa fuera, toda enfermedad terminal endémica sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos. Y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos,
perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división fuera. Dios Padre fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.